yo voy a presentar a Juan Camilo Buitrago. Juan Camilo Buitrago es un colega, es diseñador industrial, desarrolla toda su trayectoria como profesor y como investigador en Univalle. Hizo una maestría en estudios sociales, ¿no? Juan Camilo, sociología, y luego está haciendo su doctorado en la Universidad de San Pablo en Brasil, justamente todo el trabajo de investigación, que es una parte de lo que él nos va a venir a mostrar, está vinculado con las asociaciones profesionales de, digamos, los diseñadores en América Latina, en particular con ALADI, ¿sí? que va a mostrar una radiografía sumamente interesante desde el punto de vista, digamos, de una historia social y política, y también un enfoque vinculado a lo que se llama trayectorias, ¿no? Que es un poco lo que él está trabajando. Para eso hace un campo diversificado en distintos países en América Latina. Ya estuvo en México, estuvo en Cuba, Colombia desde ya, Argentina, y así va tomando testimonios distintos de este fenómeno extraño de lo que fueron las asociaciones de diseñadores a nivel regional, qué tipos de debates impulsaron, cómo recolocaron la definición, digamos, de lo que implica, digamos, el trabajo del diseño y cómo se ubica esto en un registro económico y político en momentos bastante calientes de nuestro continente. Así que bienvenido. Además de todo, Juan Camilo y Vivi, también colega, ¿sí? Ambos son amigos. Gracias, Vera. Como dirían los brasileños, grato por la invitación, Verónica. Realmente para mí es no lo digo exagerando, es un honor poder presentar esto aquí. En medio de lo que he venido trabajando me he dado cuenta de lo importante que es la Universidad de Buenos Aires para la construcción del pensamiento latinoamericano. Bueno, entre tantas cosas, la presencia de Raúl Prebisch, por ejemplo, y cosas de ese estilo alimentan uno, Oscar Barsavsky, en fin. Entonces para mí es honroso estar aquí y poder compartir estas ideas con ustedes, pues. Es una partecita lo que pretendo presentar hoy de uno de los capítulos de la tesis que estoy terminando ya. Ayer, como anécdota, comencé a escribir el último capítulo y espero ya terminar eso antes de que se acabe el año. Es una parte apenas, una de las que más me ha emocionado y con la que más dificultad he encontrado en guardar la objetividad, para ser honesto. Me ha costado mucho trabajo tomar distancia en este caso, tal vez por eso necesito hacer este tipo de exposiciones para alejarme del asunto. Como bien dice Verónica, yo estoy estudiando la conformación de ALADI, que fue la Asociación Latinoamericana de Diseñadores que se fundó en Bogotá en 1980 con la participación de mexicanos, argentinos, cubanos, puertorriqueños, costarricenses, ecuatorianos, brasileños, argentinos, bueno, en fin, y que tiene una vida relativamente homogénea hasta el 95. De allá para acá la asociación sigue vigente, pero funciona de otra manera y como con otras perspectivas, algo en lo que no profundicé en ningún momento dentro de la investigación. Bueno, para abrir me parece pertinente este fragmento del discurso de García Márquez cuando precisamente recibe el Nobel de Literatura en el 82. Es un fragmento de su discurso que fue tan emotivo y significativo en varios aspectos. Alguna profesora de la Universidad de Buenos Aires, ya no recuerdo el apellido, creo que es Hillman, explica qué tuvo que haber pasado en América Latina en términos sociales y políticos que puede explicar que García Márquez hubiera ganado el Nobel de Literatura. No es gratuito, no es, como diría Marx, un rayo en cielo descubierto, es todo un proceso en el que está involucrado toda una forma de entender el continente y la realidad, en fin. Un poco este fragmento recoge ese punto en su discurso. Y bueno, lo digo personalmente, pues con la noticia esta mañana del Nobel de Paz de Santos, pues se cierra como una especie de mística en este asunto, por lo menos para mí, en esta semana tan complicada de entender. Bueno, bien, pero voy a tratar de ser rápido en el asunto. Bien,
La primera parte que quiero exponer acá es la conformación de Aladi. Hay un proceso, digamos, dividido en 5 grandes puntos. El primero es una reunión que tiene lugar en el 11º Interdesign, que es este taller de intervención que hace el ICSID, la Asociación Internacional de Sociedades de Diseño Industrial, y lo organiza en México por primera vez en América Latina en 1978. Este es el tema, energías alternativas y no sé qué. La fecha fueron unos 15-20 días de trabajo en parcería entre UNIDO, Codigram, que es el Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, y bueno, el ICSID como articulador o como proponente o cosas de ese estilo. Bueno, aquí hay una imagen del informe que presentó Codigram del proceso. Aquí una de... Yo no sé si en aquel entonces, ya no recuerdo bien si en aquel entonces él aún era presidente del ICSID o no, pero el informe de Karl Aubock presentado al ICSID. La primera parte de ese taller se hizo en la Ciudad de México, unas clases técnicas de 3 días, 2 días, y el resto del tiempo en un monasterio en Valle de Bravo se hizo el taller. Aquí hay una imagen de algunos de ellos trabajando en el taller. De lo que logramos reconocer, este es colombiano, Rómulo Polo, quien va a ser el primer presidente de Aladi, pero bueno, ya llegaré allá. Están trabajando un poco en la idea de resolver algunos problemas de una comunidad indígena en San Miguel Sinacapán, en función de aprovechamiento de recursos, de energías alternativas y cosas así. ¿Cómo fue el taller? Una población a la que se le describe un problema como con una hoja de base, una población que queda más o menos a esta distancia del Distrito Federal. Era la intervención literalmente en una realidad de un pueblo indígena con una lengua, ellos no hablan, incluso ahora tienen su lengua nativa y algo de español. Y permitió, dada la intensidad del taller, una interlocución y una convivencia entre varios latinoamericanos. En realidad fueron 9 que se encontraron allá. 2 brasileños, un argentino, un peruano, un colombiano y bueno, en fin. Que comenzaron a ver algunos inconvenientes sobre la idea de trabajar de esa manera, de concebir el diseño de la manera como lo concebía el taller y de comprender algunos principios como errados para nuestras realidades, para decirlo de una forma bien general. Uno de los primeros que yo podría pensar es la idea del brief. Ellos todos eran de cierta manera ya profesionales, no necesariamente diseñadores, pero sí profesionales del campo, algunos de ellos incluso con experiencias de 10 años ya para ese momento en trabajos con comunidades y cosas de ese estilo, en torno de tecnologías y asuntos de esa naturaleza, y consideraron que esto era un asunto de esa manera planteado por el ICSID, descontextualizado, asistencialista, romántico, voluntarista, en fin. En pocas palabras, era una intromisión irrespetuosa, básicamente porque no se sabía ni quiénes eran esos indígenas, ni quién determinó que esos indígenas tenían esos problemas. Nadie los conoce, cómo se va a diseñar para ellos. Este es un extracto de una entrevista que le hice a Rómulo en Bogotá, y él dice el enfoque tenía que ser otra cosa, tenía que reconocer los valores de la comunidad. Voy a intentar ahora aproximarme como a una problematización de eso. En el fondo era un poco el debate de la época dentro del ICSID sobre el high-tech y el low-tech, digamos. Esto era una perspectiva dicho por los actores, ¿no? Cada una de estas ideas que están planteadas acá son dichas por los actores en algunas de las entrevistas. Era diseñar cosas para pobres, lo cual manifestaba un desprecio por el lugar en primera instancia y en segunda instancia por la región. Un problema conceptual, y es que no jalona el desarrollo tecnológico, y dentro del paradigma moderno de la tecnología no jalonaría el desarrollo industrial y por ende no jalonaría el desarrollo económico, que es una línea que ellos defienden con mucha fuerza, dado precisamente el escenario del desarrollismo en el que está América Latina, digamos, para esos años, ¿no? Ya terminando eso, pero ellos no lo sabían, nadie aparentemente. Estimula la dependencia tecnológica, lo que estimula la dependencia industrial, y al final
la económica que conlleva a una perpetua dependencia cultural. Y los juegos de conceptos son de la periferia con el centro, de América Latina con Europa y Estados Unidos, de América Latina con el mundo sajón occidental, ¿no? Digamos, es como la línea de conceptos que ellos presentan en documentos escritos, en ideas habladas, en fin. En pocas palabras, hay una reivindicación de que nuestra realidad significan nuestros problemas. Aquí hay otro pedazo de la entrevista que le hice a Rómulo en la que dice que termina mostrando cómo el diseño se convierte en una forma de ciertas organizaciones para manejar presupuestos de otras organizaciones internacionales sin ninguna contribución o sin mayor contribución o impacto para lo que se dice que se va a hacer. Eso en parte es, digamos, es una de las grandes características del núcleo de esa crítica o de esa reivindicación. Bien. Ese primer interdesign, como les digo, fue finalizando 1978. El segundo momento importante va a ser una reunión que organiza otra vez el ICSID, esta vez en la India, en enero, o sea, 2 o 3 meses después de lo anterior, en 1979. Otra vez es una reunión relativamente larga, unos 10 días, y allá se encontraron personajes de todas partes del mundo para hablar sobre el diseño en los países en desarrollo. Fue una reunión entre Ahmedabad y Bombay. De ahí surge el famoso texto del diseño, es como un manifiesto que el manifiesto de Ahmedabad para el desarrollo, para los países en vías de desarrollo, no me acuerdo ahora bien cómo se llama, pero es fácil de conseguir y está por ahí. En esa reunión, o en ese gran escenario, se encontraron Basilio Uribe de Argentina, que comienza a ser una figura importante para lo que sucede aquí en Argentina, por lo que he podido entender, José Abramovich de Brasil y Rómulo de nuevo, que venía de la reunión anterior. Bonsiepe acompaña la reunión y por lo que he podido entender de las entrevistas no quiso firmar el documento que se escribió allá, pero estuvo pendiente del asunto. Unos meses después, en el 11º Congreso del ICSID, que se hace por primera y única vez por lo que se ha habido en América Latina, en México otra vez, pero ahora casi un año después del interdesign, se da lo que yo he llamado aquí el Pacto de las Catacumbas. Es una concepción provocadora más que cualquier cosa. En el escenario de que el ICSID reúne a toda su plana para hablar del diseño y del cuadro de poder y tal, los latinoamericanos presentes deciden hacer una reunión paralela subterránea, digamos, o por lo menos así me la quiero imaginar, para crear al ADI. Venía de la idea del 78, reafirmada en la India por ellos tres, y convocada para 66 personas que terminaron firmando una carta, un manifiesto de intención, después de un trabajo de 2 o 3 días de esta comisión elegida en esas catacumbas, digamos. Ana María de Moraes de Brasil, Nedy Toledo de Puerto Rico, Claudio de México, Argentina por Nápoli, ya Bonsiepe firma como argentino o como representante argentino, Iván Espín por Cuba, Rodrigo Walker de Chile, Oscar Pamio Costa Rica y Rómulo de Colombia. Esa comisión escribe un documento, aquí hay una imagen que Ricardo Blanco pone en su libro de crónicas del diseño industrial en la Argentina, aquí vuelve a estar Rómulo, este es Basilio Uribe, Bonsiepe, Nápoli, y este creo que es Mario Mariño, si no me equivoco. Esto es en esa, digamos, reunión. Ahí se debaten cómo debe ser, qué va a pasar, cómo es la cosa, y se decide que Colombia asuma, digamos, la responsabilidad de organizar el primer congreso y la primera asamblea. Luego, unos meses más adelante, en Medellín, se organiza el primer simposio del mueble colombiano, invitando a los nombres, digamos, del diseño mundial. Ahí estuvo en ese momento incluso presidente del ICSID, de Bonsiepe, bueno, muchas personalidades. Y en paralelo, de nuevo, se hace como una especie de reunión informativa para ver cómo va la organización del evento. Esa reunión es entre estas personas que ven aquí listadas, Ricardo Blanco, Bonsiepe, Gutiérrez, bueno, en fin, mexicanos, colombianos, argentinos, bien.
para finalmente llegar al último momento, que es en Santander City, Bogotá, la primera asamblea y el congreso inaugural de la asociación. Esto es precisamente en esa reunión, ahí se alcanza a ver, digamos, como parte del cuadro de poder, por decirlo de alguna forma. Y la primera asamblea, que se dio en función de una discusión parecida, en un formato parecido al de México en el Interdesign, reunidos en un monasterio alejados de la ciudad, y bueno, todo un asunto, ¿no? Esa asamblea fundacional es básicamente los firmantes de esa acta son estas personas que están aquí, cada uno de ellos representando su respectivo país. 9 países, incluyendo Puerto Rico y Guatemala, por ejemplo, que hasta ese momento no tenían programas de diseño, pero sí tenían un mercado más o menos establecido de diseño. Digo mercado en el sentido de mercado profesional. Bueno, todo eso como para mostrar una línea de la fundación en realidad, pero lo que me interesa es recoger algunas de las cosas que son dichas en esa primera asamblea y en ese primer congreso, que es de donde quiero amarrar el resto del asunto. Según lo que se dijo en Bogotá, y digamos que con tal vez la única salvedad de lo que afirmaron o presentaron los argentinos, brasileños, mexicanos, costarricenses, guatemaltecos, cubanos, colombianos, en fin, con variaciones, porque las variaciones están, por supuesto, no se puede hablar de América Latina de ninguna forma como una unidad, es muy complicado, y en este caso mucho menos. Comprenden en el diseño unas ciertas, comprenden que el diseño tiene que cumplir con unas ciertas cualidades o características. En primera instancia, el diseño está para satisfacer las necesidades, en general, de la población, casi todos, de la industria, casi todos, de la economía. Cuando se entiende la población, casi todos insisten en que es la población más necesitada y marginada. Estamos entrando a la década de los 80 y venimos de una de cierta convulsión socioeconómica, una opulencia relativamente dada por los precios del petróleo, en fin. Y una pequeña variación, para algunos casos, de que esas personas pueden ser comprendidas como usuarios, que tiene que ver más, si esta puede ser más una reivindicación política, si quisiéramos decirlo de esa forma, esta puede ser más una reivindicación profesional, es decir, ya de la discrecionalidad del diseño propiamente dicha. ¿Qué significa? Que los usuarios son objetos de estudio para el desarrollo de los productos o sistemas de comunicación visual, y eso puede tener influencias múltiples, seguramente escuelas internacionales, pero yo aquí relativizo la unipresencialidad de Ulm. Sí está Ulm, claro, hay varios de hecho que estuvieron en Ulm, que están en la fundación en Bogotá, 2 o 3 personas, pero también el Royal College de Inglaterra, también hay gente que estaba en Syracuse, en la Universidad de Boston, en Yale, bueno, en fin, y este listado que hace parte de los perfiles de las personas que estuvieron asistiendo a estas cosas. Ahora, si se va a hablar de influencias internacionales, ¿no? Porque no solo eso puede configurar la manera de comprender este problema. Por supuesto que esto tiene que ver, pero no solo y unívocamente. Bien, pero así como entienden la población, por lo menos dividido en esas dos partes, y la satisfacción de las necesidades para estos 3 actores, comprenden de forma casi direccional que el diseño es prácticamente una tecnología, y que la tecnología genera o permite la autonomía económica, que a su vez va para la autonomía cultural. Aquí me parece importante mencionar de una vez la banderita de la CEPAL, porque la lectura de la tecnología como autonomía económica está en pleno debate en la mesa cepalina desde que se funda prácticamente, y de cierta forma genera lugares comunes incluso en la mayor cantidad de críticos intelectuales de todo tipo en América Latina, para bien, para mal, a favor, en contra, en fin, pone un debate, afina un debate en ese tono, digámoslo de esa manera. Más allá de si hay o no conciencia incluso de dónde vienen esas ideas.
Ya ahora intentaré abordarlo con un poco más de detalle. Esa autonomía económica, como decía arriba, más o menos garantizaría la autonomía cultural. Bueno, esta es una copia un poco maltratada de la primera página del acta fundacional de Aladi en Bogotá. En la primera revista que da cuenta del nacimiento de Aladi, Oscar Pamio, que representa Costa Rica, escribe entre otras cosas esto, ¿no? Buscando afianzar a través de la unión la afirmación de un diseño industrial propio contra aquellos que quieren negarle a América Latina. Bueno, hace parte un poco de la retórica del momento. Eso está publicado en esta revista, que es la revista Módulo, la número 2, de marzo de 1981, de donde está la imagen aquella, que resulta ser el logosímbolo, el primer logosímbolo de la asociación, diseñado por Jesús Gámez, y ahorita vuelvo, creo, allá. Bueno, digamos un poco que de eso se trata la primera parte, que es como la consolidación y un poco las ideas que vienen de Aladi como sueño y como intoxicación. Desde que tuve acceso a los documentos siempre me pregunté por la claridad o la relativa claridad que existe entre ideas de ese estilo entre cubanos, mexicanos, colombianos, brasileños, personas que nunca se habían conocido, nunca se habían visto hasta esa vez, pero piensan de formas muy parecidas. Y bueno, es evidente que estamos hablando de ciertos vasos comunicantes y para hacer apología de Sergei Grusinski, una caja de resonancia, que es a lo que quiero llegar ahora más tarde. Ciertos vasos comunicantes son los que permiten construir algunos lugares comunes como esos. Para mí, dentro de lo que he encontrado, la problematización del modernismo arquitectónico alinea, digamos, disciplina, entre comillas, formas de ver el mundo. La mayoría de ellos son arquitectos formados en los años 60 en las universidades públicas de América Latina. Los que no son arquitectos, los que no son arquitectos, la gran mayoría hasta estudiaron arquitectura hasta un momento y se retiraron para terminar como diseñadores, formalmente pues, o tuvieron familiares arquitectos como su padre o su abuelo, o cosas de ese estilo. Están embebidos, digamos, en la crítica del modernismo arquitectónico de la época, insisto, estudiantes de los años 60 en instituciones de la región. Por el otro lado, la CEPAL, como decía, el comunismo heterodoxo, ¿no es cierto?, que reivindica fundamentalmente, por lo que he podido entender, o se hace visible en función de la Revolución Cubana, y el catolicismo social, que también, y este es más, incluso más inconsciente aún, pero bueno, es innegable que una fuerza de difusión de ideas como el catolicismo no se puede despreciar. O sea, el parlante que tiene una estructura, una institución de ese calibre, me parece que es evidente. Voy a mencionar rápidamente algunas características, puedo profundizarlas más, pero tal vez en una conversación posterior, aquí, digamos, una vez termine, como preguntas o qué sé yo. Pues si no me quedo aquí hablando. Digamos, sintetizaría que el modernismo arquitectónico está visualizado en la idea de la creatividad social. Grosso modo, la búsqueda del confort, prosperidad para todos, la idea de que la forma va siguiendo la función, las ligaciones con las ingenierías del siglo XIX, la manera de estudiar, la manera de entender la forma en la práctica, digamos. Está claro, muchos ejemplos en Colombia, en Brasil, en diferentes lugares, en México, de cómo las ingenierías van generando una manera de entender la práctica de la educación y del aprendizaje. Y algunos ejemplos de eso, pero digamos, básicamente confort, prosperidad para todos, el uso de la técnica, la industrialización de la arquitectura y la perspectiva en muchos de que eso se da en función de lo que se dice entre comillas o en general el pueblo. Bien, aquí hay algunos ejemplos de proyectos que no sé, entre otras cosas, si por ejemplo este que escogí en Buenos Aires tenga un sentido hacia allá.
Bueno, por el otro lado está la CEPAL, que defiende por lo menos tres ramas fundamentales. Por un lado, la idea de lo que se ha llamado el circunstancialismo, digamos, en general, ¿no? Porque digamos, esa corriente filosófica es un poco densa, pero, y no lo estoy tratando de meter allá. Pero sí como idea general de que las cosas se resuelven en función de lo que las circunstancias presentan, por decirlo de forma bien gruesa. En esa idea la tecnología se comprende como desarrollo social, estimula la transformación socioeconómica, eleva los niveles de la productividad y la eficiencia, y aquí hay uno de los grandes, tal vez de lo que yo he podido ver, intelectuales en torno de eso dentro de la CEPAL, que tiene una postura muy clara sobre el problema. El avance científico y tecnológico ha llegado a constituir el elemento dinámico central de las economías modernas, tanto de la socialista como la capitalista, para elevar la productividad, el volumen del excedente y la capacidad de satisfacción de las necesidades individuales y colectivas. Esas ideas también se defienden en otros cuerpos o agencias de la ONU un poco más adelante, como Vicente Sánchez y otros tantos. Y viene, por ejemplo, este postulado de Varsavsky que tiene todo un sentido nacionalista sobre este problema. Y esta conexión puede ser interesante. Es otro cuento, pero viene al caso el problema de que el desarrollismo en un momento determinado comienza a vincularse con el nacionalismo, o lo uno o lo al revés, pero están ligados el uno con el otro. De esa manera, cada proyecto nacional tiene un estilo tecnológico propio, como decía Varsavsky. Esa es una idea circunstancial fuerte, desarrollada, creo yo, en torno a estas ideas. Y la CEPAL, por supuesto, va a traer el juego conceptual de Prebisch del centro y la periferia. En las condiciones del Sistema Internacional de Comercio, cuando Prebisch aquí en la Universidad de Buenos Aires en el 44 menciona por primera vez la idea del centro y la periferia, pues es decir, no solo está siendo didáctico al decir hay una lógica en la que hay unas economías que se convierten en dependientes de las otras, sino que de cierta manera está comenzando a dibujar un camino sobre lo que debería hacerse para quebrar un poco esa dependencia o esa linealidad, digamos. En la idea de Prebisch, que se convierte en la bandera fundamental de la CEPAL durante su primera parte, y yo diría que tal vez incluso hasta los años 80, el centro es un productor de nuevo conocimiento, de nueva tecnología, de nuevas formas de producción, maquinaria, equipamientos, productos, publicidades, etcétera, etcétera. Y la periferia es fundamentalmente, en el mejor de los casos, una encargada de las etapas finales de la producción, instalando subsidiarias, importando maquinaria, importando insumos, usando marcas y patentes para comprarlas cuando se compran o copiándolas, generando un desarrollo por reflejo y no, digamos, garantizando o promoviendo un desarrollo económico y social. Una periferia que está, su papel en la sociedad o en el sistema internacional es consumir mercancías hechas para otras realidades y hechas para otros, digamos, seres humanos. Si la tecnología es la base del desarrollo, como decía otra dimensión del modernismo, ¿qué pasa con la periferia? Una dependencia tecnológica, según ellos, genera una heterogeneidad técnica, una asimetría, desigualdad y una imposibilidad para superar la pobreza y la miseria como gran dolor, digamos, de región. Y lo digo así porque para una línea que, según algunos, viene del siglo XIX, la identidad latinoamericana se puede construir en torno de que todos somos pobres y miserables. Bueno. ¿Cuál podría ser el camino? Y lo planteó Prebisch casi que desde el principio, bueno, incluso desde el principio mismo. Tiene que haber una industrialización y el primer modelo que ustedes conocen o que todos conocemos es la idea de sustituir las importaciones. Relativo éxito en este momento,
crecimiento exponencial, principalmente Argentina, Brasil, México, pero también un declive posterior a ese año, entre otras cosas porque la urbanización fue más rápida que la industrialización, porque hay un estancamiento en el modelo, y desde ese punto de vista, la promesa que ilusionó a las generaciones de ese momento, o que pudo haber ilusionado, se fue deteriorando para caer en una especie de desilusión en los últimos 5 años de la década de los 50. Eso evidentemente hace que se comiencen a dar unas reformulaciones y unos diálogos para intentar, en una parte, ajustar lo que venía haciendo, en otra parte, volver a viejas ideas sobre la idea de un nuevo modelo de sociedad. Diálogos y debates densos con el comunismo heterodoxo, que entre otras cosas lo alimenta la Revolución Cubana. O sea, es innegable que si el comunismo ortodoxo iba por una línea, como dice Hobsbawm, intentando decirle a todos desde Moscú, alíñense pues con las burguesías para apoyar durante la Segunda Guerra y estas cosas, el heterodoxo ya dice, no, o sea, en la relación centro-periferia, la periferia no está en camino de desarrollarse, la periferia desde el descubrimiento de América está subdesarrollada y está condenada a un estado de subdesarrollo permanente. La única forma es la revolución, que es un poco lo que en síntesis defiende esa línea. Esas ideas dialogan con la sociedad y con todo el tipo de críticas en todo tipo de áreas en aquellos años. Bueno. Claro, de ahí va a salir la teoría de la dependencia que escriben Cardoso y Faleto en Chile, allá metidos dentro de la oficina de la CEPAL, que alimenta una gran cantidad de asuntos y debates de todo tipo, progresista y tal, pero también de revolucionario y lo demás. El comunismo heterodoxo, bueno, ya lo decía, América Latina no está en camino del desarrollo, sino está en estado de subdesarrollo, básicamente por un elitismo inamovible, un arribismo dramático y lo que Gunder Frank, por ejemplo, llamaba un drenaje. O sea, las élites, en función de su arribismo, han drenado las élites latinoamericanas, en función de su arribismo, han drenado la América Latina para poder funcionar en el modelo del centro. El camino de ellos, de ese tipo de lecturas, era únicamente la revolución. Son elementos, ¿no? Todos están en la mesa, no digo, lo pensaban así ellos solamente, no, todo, y se mezcla con una infinita cantidad de asuntos y de ideas y de postulados, en fin. El último punto, el último vaso comunicante que pone sobre la mesa sentidos, me parece que es el catolicismo social. La idea del sacerdote obrero que prácticamente recorre toda la región, incluso desde Francia y Bélgica, que es donde comienza a darse esta idea a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Con el paso de los años y las décadas y en función del proyecto de desarrollo latinoamericano y este tipo de debates que estaba mostrando yo ahora hace un momento, y muy dentro de la idea de que el pueblo y lo folclórico se ve de forma exótica por una especie de mirada moderna, como diría Stuart Hall, sí, creo que es Hall. El pueblo comienza a entenderse como la iglesia de Dios, y desde ese punto de vista se comienza a comprender como una verdad. Es decir, pobres, marginalizados, indígenas, campesinos, etcétera, 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 son considerados como la verdad. Y tal vez de ahí venga el énfasis de esa otra mirada de que el diseño resuelve necesidades de marginados, y el pueblo y porque es como si se quisiera responder, aunque secularmente allá por la profesión, a un llamado religioso de este es el pueblo, esta es la verdad, digamos, de esa forma. Aquí hay un trecho de un documento que presenta Brasil en el Congreso de Aladi, es un documento de Suenir Ventura del 77,
en el que está problematizando un poco esa idea. O sea, tiene que haber un desarrollo, un diseño para satisfacer las necesidades en función de... Bien. La idea de pecado se amplía, se comienza a entender dentro del catolicismo de este estilo que las armas pueden disculparse cuando se lucha contra la opresión, y quién sabe, el más representativo de todos estos sea Camilo Torres. En el 56 escribe: el servicio al bien común a una costa del individual no es sincero ni efectivo si no se tratan de buscar los medios más aptos. El servicio del hombre no puede concebirse sin la ciencia y sin la técnica. Bueno, aquí hay una foto de Camilo Torres que es posible que lo hayan visto varias veces por ahí. Una lucha contra la injusticia dentro, digamos, de la agenda del asunto, que termina también como en el documento de Cardoso y Faleto. Aquí termina redactado como la conocida teología de la liberación. Camilo Torres no estuvo metido ahí, ya había muerto en el momento en el que se escribe la teología, pero sí es uno de los articuladores. Ahora, una de las cosas interesantes es que cuando uno va a revisar el perfil de los aladis, digámosles así, en varias ocasiones sus madres, por ejemplo, estuvieron relativamente vinculadas con algunos de estos personajes. Por ejemplo, según me contó Joaquín Redig en la entrevista que le hice en Río, él me dice que su madre trabajó de la mano con Elder Cámara, que hace parte un poco de este asunto para los cariocas. La mamá de Rómulo era una líder en la costa atlántica colombiana, una líder religiosa, marianista, no necesariamente vinculada a esta idea, pero sí, digamos, en esa otra perspectiva de la filantropía y cosas de ese orden. Un poco lo que tal vez García Cancline diría como Brunner, el tradicionalismo latinoamericano, ¿no? Bueno, bien, si esos son, como digo, esto podría profundizarlo más, pero me quedo aquí un poco metido en estas cosas. Si estos son los vasos comunicantes, me parece que hay una caja de resonancia en la que esos vasos, o con la que esos vasos se comunican permanentemente. Y esa caja de resonancia para mí es lo que he podido más o menos comprender que se podría llamar latinoamericanismo. Un latinoamericanismo que alimenta esos debates, los de la CEPAL, los de la manera moderna de entender la arquitectura en América Latina para algunos de los que estudian y practican la arquitectura, la teología de la liberación y todos estos problemas de la CEPAL. Es un latinoamericanismo que está muy amarrado dentro de un discurso nacionalista. Y yo me encontré en internet este GIF porque queriendo entender un poco de lo que estoy hablando, es como una cosa que viene desde hace mucho tiempo, por lo menos desde las batallas de independencia de Hispanoamérica, y que viene atravesando el tiempo, las décadas y los momentos en general, siendo alimentado por otro tipo de ideas que se van mezclando, se van enredando y lo van volviendo más denso. Lo que pasa es que este GIF no es lo suficientemente visual para lo que yo me imagino. O sea, si les puedo pedir que se imaginen esta animación, pero con esta complejidad formal, está más cerca de lo que pienso. Eso es una obra de Chiharu Shiota, la japonesa. Es un poco esto, no es tan ordenado, bueno, aunque esto tiene un orden evidente, ¿no? Pero no es tan, unidireccional como el otro, pero es esto en ese movimiento, por decirlo de alguna manera. Bien, pero ¿qué es dentro de lo que entiendo? Un nacionalismo exótico que tiene al pueblo como nación, lo entiende como nación,
antiimperialista, fundamentalmente anti-yanqui, circunstancialista, podrían ser las características de ese nacionalismo. Exótico moderno, ¿en qué sentido? En la idea de comunidades imaginadas. Hay un territorio y somos todos de un territorio, somos todos nacionales. Hablamos una lengua, somos todos una comunidad. Tenemos, como decía Mónica Quijada, una misma base religiosa, la compartimos como un gran territorio. ¿Y qué pasa con Brasil? Ah, no, pues nos inventamos la lengua entonces. Y ahí aparece a veces el trabajo de Schul Solar con el neocriollo, o aparece incluso el trabajo de, y ya lo mostraré, de Joaquín Redig, intentando inventarse también un formato de lengua en el que se combinan el español y el portugués, con la idea de crear una comunidad imaginada, desde el río Bravo, dice Ivens, hasta la Patagonia. Ya lo voy a mostrar. El pueblo es comprendido como nación, pues es comprendido como verdad dentro del catolicismo del que hablaba ahora, desde una mirada esencialista, es decir, en una búsqueda profunda, un poco ansiosa, por aquello que es nuestro, y que mella o que insiste un poco en la idea de lo indígena, lo afro, lo campesino, lo artesano. Aquí hay una idea de Neruda, ya este es cuando le dan el nombramiento en la Universidad de Chile, y hay una especie de reivindicación sobre lo indígena y sobre los pueblos originarios que pues todos reconocerán en la reivindicación de Neruda, que también hace parte de lo que él dijo cuando recibió el Nobel, ¿no? Por ejemplo. Podría ser y no sé si tenga tiempo para mostrar algunas cosas. Bueno, aquí está el discurso de recibimiento del Nobel de Neruda y esa reivindicación. Pero uno podría encontrar, por ejemplo, la pintura de estas personas: José Sabogal de Perú, Camilo Egas de Ecuador, David Siqueiros de México, una búsqueda permanente por la reivindicación de lo indígena. De lo afro, Tarsila do Amaral, Carreño de Cuba, Portocarrero también de Cuba. En lo campesino, de estos personajes de los que hablo, voy a mostrar solo uno aquí para no pasar así nomás. Por ejemplo, de lo indígena, de Siqueiros. De hecho hay una obra de Siqueiros aquí en el Malva, si no me acuerdo mal. Y está esta, creo que es esta la que está aquí también. No es esta, es la otra de Tarsila do Amaral, aquí también en el Malva. Bueno, ya que estamos en eso, pues veamos que es interesante. Entonces, como diría Canclini, pues es el lenguaje moderno traído de Europa y todo lo demás en sus correrías, en su preparación, en sus formaciones en Europa, el lenguaje propiamente, pero problematizado dentro de un asunto nacional, dentro de una preocupación, en este caso por lo nuestro, lo esencialmente nuestro. Ya los brasileños, por ejemplo, como Oswald de Andrade, reconocerá la idea de que lo que viene de afuera aquí se digiere y, como decían ellos, se vomita de otra manera en ese mismo propósito. Y desde ese punto de vista, además de circunstancialista y esencialista, es antropofágico, como decían ellos. Vale. Esta es una imagen de Oswald de Andrade, paulista, su manifiesto antropofágico paulista. Bueno, y decía también que es antiimperialista, anti-yanqui, la idea de todo lo que viene de Estados Unidos contra México, que ya Bolívar lo alertaba desde las cartas de Jamaica de 1800, creo que es 15 o 16, y otras más adelante, unos 10 años después, diciendo: tenemos aquí la alerta de que el espíritu, lo parafrasearé, el espíritu norteamericano es expansivo y mal que bien va a terminar llegando, expandiendo sus territorios hacia nuestras tierras, digamos. Un poco diciendo: nos ha costado mucho trabajo lo que hemos logrado como para ahora tener otro
otro imperio encima nuestro, es lo que decía un poco el asunto. Bueno, la doctrina Monroe asustó, digamos, a buena parte de los latinoamericanos, a los intelectuales de la época. Sí, es América para los americanos, pero del norte, digamos, ironizaban, creo que es José Martí el que ironiza esto, y aquí hay una cita muy interesante de Ugarte, argentino, en este asunto, ¿no? Que es toda esta expansión de los territorios norteamericanos sobre Nuevo México, California, Utah, en fin, que hace que México pierda esos terrenos o esas líneas divisorias. Aquí hay esto es posterior, esto es de la invasión norteamericana a Guatemala y el mural que hace Diego Rivera con respecto al asunto, ¿no? El banano como uno de los, acá llevándolo para el barco. Bueno, hay toda una lectura sobre este cuadro. Creo que este es Eisenhower, el de la cara la cara que está dibujada en el misil. Bien. Y Guayasamín, pues, reunión en el Pentágono. Voy a mostrar solo este. Y este que me parece muy expresivo, ¿no? Esto fue posterior a la muerte de Allende. Dueños de la muerte con nocturnidad y alevosía, algunos recuerdan a los verdugos nazis, otros tienen algo de porcino. Uno con mitra y manos de usurero, mira esquivo como las serpientes, los puños de otro se cierran, parece un perro de presas echando, ojos azules, dientes de tiburón, todos con cara casi sin cerebro. Dice sobre, creo que están aquí todos, sí, es esto, que esta es la secuencia de reunión en el Pentágono. Dice Guayasamín sobre su propia obra, pues, sobre esa obra. Circunstancialista, ¿en qué sentido? Y creo que con esta idea voy terminando. Un poco sobre esta idea de Leopoldo Sea, el filósofo mexicano. Es lo de aquí lo que permite resolver en la idea de Varsavsky, retomando un poco las ideas de lo que estaba por allá arriba. Seguramente ya han podido, digamos, yo diría disfrutar del texto de Ginsburg de Ninguna isla es una isla y cómo el orgullo británico se va configurando en torno de la idea de bárbaro sobre la forma de hacer prosa. Lo bárbaro se vuelve un asunto de orgullo. Mi sangre, mis muertos, mis caminos torcidos, dice una canción en Brasil del 73. Es mi sangre, son mis muertos, son mis caminos torcidos, es mi orgullo. Nuestros asuntos, nuestros problemas. Y aquí hay un fragmento de la primerísima carta que le da origen a Ladi. La oportunidad de trabajar conjuntamente en este interdesign nos ha permitido identificarnos. Los problemas son parecidos y son diferentes a los de los centros desarrollados, digamos. Esto lo escriben y firman Rómulo Polo, Francisco López, Luis Blanc, Pablo Robles, Fernando, en fin, 8 o 9 personas. Nuestros asuntos, nuestros problemas, nuestra tierra. Mi sur se convierte en mi norte, como dijo Joaquín Torres García. Y nuestra tierra comprendida como una comunidad imaginada. Un territorio, dijo Ivens, una línea que define el territorio, la tierra latinoamericana, está de la Patagonia al Río Grande, marcando un territorio, es luchar por la identidad. La bandera tiene que estar siempre en alto. Si se cae, no hay territorio. Y lo dice en función de esta pieza que diseñó Jesús Gámez para el primer congreso en Bogotá. Es una línea que cierra el territorio y, bueno, con una cierta contundencia lo cierra claramente arriba, además, ¿no? Dentro de un lenguaje concreto. Gámez estudió en Ulm, uno de los 2 colombianos que estuvieron en Ulm, por lo que he sabido. Y bueno, no por eso tiene este lenguaje, pero para decirlo. Un territorio, pero también una lengua. Tierra como nuestro contexto de vida, nuestra realidad, las semillas, la miseria, Y lo dice en función de esta otra pieza, que es la imagen del tercer congreso de Aladi que se hizo en Río de Janeiro.
digamos, a la usanza, si ya Joaquín Torres García de cierta forma había trabajado con un mapa, también Schull había trabajado con un idioma mezclado para él de una forma esotérica de lo que él llamaba una panlingüe para la Panamérica. En este caso era la forma de poderse comunicar, pero también por lo que dice el propio Joaquín de su propia pieza, la posibilidad de representar la tierra en el sentido material, que es donde se siembran las semillas, decía él, por eso los colores de la tipografía. Esto fue en el 84 en Río de Janeiro. Una comunidad imaginada, autónoma, porque los esquemas ajenos para interpretar nuestra realidad contribuyen a hacernos más ajenos, más desconocidos, menos libres, más solitarios. Como decía García Márquez, amigos, es el tamaño de nuestra soledad. Con eso termino. Gracias. Me parece que la intervención y el trabajo de Juan Camilo es habilitador de una enorme cantidad de comentarios y de preguntas, desde cómo armó, digamos, su investigación en términos metodológicos, hasta el uso que a mí me pareció realmente muy motivador, de referencias múltiples para hablar de un pensamiento latinoamericano que es diverso y que se en distintos lenguajes, que son todos absolutamente válidos, porque hay argumentos que son fundamentalmente, por ejemplo, literarios, que se cuelan incluso en documentos fundacionales de grupos de diseñadores industriales. Así que, bueno, abrimos la ronda de preguntas. ¿Comentarios? Sí. Sí, yo básicamente una de las reacciones que tuve fue, supongo que Juan Camilo estás bien enterado de los SAL, de los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana. ¿No? Bueno, entonces es muy pertinente que lo diga. Claro. Es decir, allá por el 85 y en esta Perdón, facultad... no los presenté, Mario Sabugo, bueno, el director del instituto. Igual voy a hablar en nombre del SAL. Perfecto. Así que, en el año 85, acá se produce una especie de ruptura con encuentros, si se quiere, más internacionalistas, que dio lugar a los seminarios de arquitectura latinoamericana. Y que desde entonces actuaron ininterrumpidamente, el último fue el año pasado en Santo Domingo, y simplemente señalo esto, además de toda una serie de consideraciones particulares que se puede hacer, para señalar la completa homogeneidad argumental de los SAL con esto que estabas exponiendo vos aquí, con la diferencia que, si no interpreto mal, la LADI tuvo alguna especie de concreción institucional, mientras que los SAL nunca tuvieron concreción institucional, nunca generaron ningún tipo de entidad jurídica ni nada por el estilo. Pero a grandes rasgos se compartía gran parte de la yo diría, de toda esa constelación de argumentaciones y metáforas, ¿no? Venimos un poco mal porque venimos de una charla sobre las metáforas epistémicas, así que ya no vemos otra cosa de metáfora en lo que vemos aquí. Y además gráficamente... Y los SAL sesionaron cada 2 años, por lo tanto hicieron alrededor de 17 congresos, con conceptos muy parecidos. Bueno, en Colombia en particular, los referentes fueron Silvia Arango y Alberto Saldarriaga, claro. Y en lo operativo Rogelio Salmón, bueno, sí. Primero que ninguno, sí, ¿no? Sí, el proyectista por excelencia. Sí. Bueno, y eso llegó a un primer momento, digo, para sintetizar muy rápidamente esta cuestión, llegó a un concepto que era el de la modernidad apropiada, un poco tomada de Bonfil Batalla y muy trabajada por los chilenos. Evidentemente Chile ha tenido un papel muy fuerte en todo esto. Y bueno, y después fue claramente perdiendo energía en el sentido de este conjunto ideológico, ¿no? Por un tiempo se refugió en la cuestión del patrimonio, claro, contra el proyecto, ¿no? Y hoy, digamos, yo diría que está prácticamente desinflado ideológicamente, al punto que algunos de sus primeros promotores dijeron en algunos encuentros, bueno, ya no es cuestión por ejemplo, de lo propio y lo ajeno, sino de lo bueno y lo malo. Con lo cual, digamos, la cosa quedó una nebulosa, ¿no? Inaprensible, pero quiero señalar esto, ante todo para decir, no es un movimiento exclusivo, ni mucho menos de los diseñadores, ¿no? En la arquitectura, me parece, el movimiento fue muy parecido. Qué bien, es una buena referencia. Pero me preguntaba hasta qué punto este pensamiento se conecta
con ese otro pensamiento anterior que tiene que ver con el americanismo, por ejemplo, no sé, relacionado con el Ariel, con esos textos donde la figura de América se construye de una manera que es un poco más mítica, ¿no? ¿Dónde ves vos si esa relación? En lo que yo he estado intentando entender, sí, me he encontrado todo el tiempo con esa idea arielista del asunto, sí, claro. O sea, casi que uno podría pensar que, según lo que he percibido, uno de los primeros que habla del problema es Bolívar en torno de su temor, pero eso lo viene a rescatar luego Tomás, un colombiano, siempre se me olvida el nombre, bueno, como en los 50s, que es según Rodó, creo que es Rodó el que lo dice, es él, el colombiano, el que primero habla de América Latina. Y ahí viene la línea en la que se suman diversas, digamos, líneas de, bueno, yo aquí tengo citas sueltas, digamos, organizadas un poco por José Torres Caicedo, es el que digo yo, organizadas como por categorías, de diferentes momentos, por ejemplo, la idea de Bolívar, la de Torres, la de Tomás Mosquera, la de Martí en finales del 19, Ugarte, Roque Sáenz, bueno, ya el Che y tal, y Pablo Neruda con un énfasis relativamente antiimperialista, y así, pero sí, la línea yo la he percibido viniendo desde allá y por eso ponía como el cometica ese, como una línea que viene desde atrás, al que se le van sumando muchos elementos y se va volviendo muy complejo, muy denso, casi tan complejo y tan denso que es difícil determinar en dónde comienza y quién podría llegar a ser pionero o cosas de ese estilo. Claro. Me interesaba esta idea que vos desplegaste de creatividad social en relación con la idea del pueblo. Veo algunas tensiones, ¿no?, en las definiciones del pueblo, del catolicismo, del comunismo, de una idea más de latinoamericanista que rescate también esos otros originarios, ¿no? Si hay alguna, si vos tenés visualizada alguna toma de posición más concreta por ahí de los diseñadores con respecto a esto. Y después también pensaba, trajiste muchos artistas plásticos, si hubo acciones conjuntas de diseñadores con artistas, o si tenés identificados, no sé, encuentros, intercambios, más allá de tus asociaciones, ¿no? Lo primero es Lo de la creatividad social y el pueblo, digamos. sí. O sea, el destinatario es el pueblo, ¿no? ¿Cómo se...? A ver, ¿cómo te digo? Lo que pasa es que los documentos en los que está sustentado todo este asunto son heterogéneos en sí mismos. Por ejemplo, me refiero a la Asamblea Fundacional. Mientras los argentinos llegan con dos documentos que son el programa de diseño de la Universidad Nacional de La Plata y de hecho la malla curricular y la definición del programa, los brasileños llegan casi con 20 documentos en los que están escribiendo toda la reivindicación que están haciendo al frente del gobierno para poder trabajar en el perfil mínimo de la formación para el diseño y de su implementación en el campo profesional. O sea, lo traigo como dos ejemplos opuestos el uno del otro. Si le pones la atención de Cuba, el discurso de Cuba, 3 documentos son discursos institucionales de la línea que defienden los cubanos fundamentalmente. En esa heterogeneidad, ellos comienzan de vez en cuando y en ciertas partes a argumentar la idea de lo popular, lo marginal, los pueblos originarios. Por ejemplo, los mexicanos se enfatizan mucho en la idea de que tenemos que ir a buscar lo nuestro antes de la llegada de los españoles. Los colombianos insisten también un poco en eso, los guatemaltecos también, de cierta manera. Los brasileños, a pesar de todo eso, están diciendo el gobierno nos tiene que oír y tiene que implementar, pero viene un personaje como Ventura y dice, porque la urbanización en San Pablo está incompleta, entonces la gente se está marginando, o sea, son las poblaciones que vienen del campo que están quedando en los cinturones de la ciudad, no tienen acueducto, no tienen, ¿sí me entendés? Como esa gran cantidad esa variación sobre la comprensión de lo
del otro, del pueblo, de lo popular, ¿sí me explico? Está en esa heterogeneidad de documentación y de tonos en los que ellos están argumentando las ideas. No sé si por ese lado te respondí. Por el otro lado, algunos de ellos trabajan y ganan hasta premios de arte que uno podría llamar conceptual en los años 70. Pero lo interesante es ver cómo no parece que hubiera una coherencia exacta entre lo que está siendo defendido acá en términos de lo escrito y de lo que se dice, y lo que uno podría analizar de la obra en términos plásticos. No necesariamente, por lo menos no lo he estudiado, pero digamos grosso modo, dándole una mirada muy rápida, yo no veo una coherencia exacta entre lo uno y lo otro en algunos casos, y como no lo he estudiado bien no me atrevería a mencionar ahorita los nombres por respeto, pero digamos, sí. No veo exactamente eso. Yo veo más que cualquier cosa un prejuicio sobre el arte. Un prejuicio, ellos marcan claridad, como están tratando de construir de todas maneras un campo, están construyendo una definición contra lo que no son. Ellos no son, a pesar de que son arquitectos y que algunos hacen arte y tal, ellos mismos son los que dicen no somos arquitectos, no somos artistas, somos otra cosa, y están intentando entender qué son. Y ahí es cuando echan mano de todo este discurso que viene por los otros lados. ¿Sí? Yo aprovecho la pausa que se hizo para preguntarte respecto de cómo, digamos, porque me parece sumamente interesante, digamos, todo el planteo y la enorme riqueza y complejidad que tiene, digamos, todo el tema de los cruces con las referencias de sistemas de ideas que provienen de tradiciones distintas y que además están hibridados, digamos, no son tradiciones así homogéneas o estables, sino que se van releyendo y se van anclando en distintos contextos históricos. Pero en ese marco también preguntarte cuáles son las diferencias, no de países, sino de perspectivas en las cuales se trabajan ciertos temas. Me imagino que no es lo mismo, no tiene la misma resonancia, digamos, el plantear cuestiones vinculadas a quién sería, digamos, el destinatario de las piezas de diseño, el otro el diseño, o digamos el horizonte de proyección del diseño industrial, habiendo venido un contexto latinoamericano con una fuerte conciencia de lo que es, digamos, el territorio latinoamericano en términos políticos y sociales, y haber pasado por la experiencia de un estudio en UM o en el Royal College, o digamos venir con lecturas cruzadas por ese lado. Concretamente la pregunta es, ¿hay diferencias no entre personas? Digo, Concipe plantea algo, pero no puede no leerlo a la luz de su experiencia uniana. Entonces, ¿en qué clave se juegan las controversias internas? Si lo podés decir, porque eso ya da pie para muchísimo, pero por lo menos señalar 2 o 3 a modo ilustrativo. Sí, no, claro, de hecho, como decía al principio, es difícil pensar que esto es una unidad, digamos, es muy complicado pensar que sea homogéneo, digamos, o sea, coinciden en algunos elementos y yo creería que en lo que coinciden todos, y estoy tratando como de entender eso en este momento precisamente en la escritura de lo que llevo y lo que tengo que terminar ahora, todos parecen coincidir sin duda, pareciera que todos coinciden en un apoyo irrestricto al desarrollo, ¿sí? Y de cierta forma hay muchos que lo entienden con una lectura relativamente... es que esa es la parte que no sabría bien cómo decir, pero dentro de esa lectura hay quienes son mucho más progresistas y otros que son mucho más revolucionarios, digamos, unos que son mucho más conservadores y otros que son realmente mucho más, digamos, liberales, unos que son reivindicadores de una especie de discurso político del que se sienten llamados y del que creen que son parte, y otros que comprenden que lo que hay que hacer es definir la discrecionalidad de la profesión y nada más, a pesar de que todo ese llamado pueda estar ahí. Y de hecho yo creería que en función de esa heterogeneidad se podría explicar que la asociación no funciona exactamente bien en su caminar, digamos, porque
como dijo alguno en una entrevista, son muchas Aladis dentro de Aladi. Es complicado poder hablar de una definición de ese orden. Lo que recuerdo ahora, por ejemplo, el documento que entrega la delegación de Guatemala cuando el primer congreso o de la primera asamblea llega a un nivel de abstracción que toca con la formación del hombre ilustrado, hasta ese nivel. Y por decir algo, lo que estaba diciendo ahora, Napoli y Colmenero entregan la malla de la Universidad Nacional de La Plata, en donde está la descripción de la materia visión. Entonces, como que, digamos, como para poner una cosa... Eso es para mi investigación, claro. Sí, una cosa al lado de la otra, digamos, es en esos niveles. Difícil que, bueno, los brasileños, algunos de ellos entienden de qué se trata el usuario, a veces se deslizan fácil hacia la idea de otra vez lo marginal, ¿verdad? Otros lo comprenden como un personaje que hay que comprender en sus coordenadas sociales para diseñarle algo así muy profesionalmente hablando. Los colombianos están intentando entender de qué se trata todo este asunto y difícilmente se escapan de la reivindicación cultural, digamos, de la región. Costa Rica apenas está empezando, es diverso, digamos, en acentos. Los cubanos, Iván Espín está jalando todo el tiempo para la idea de la liberación del pueblo, la liberación de nuestros pueblos y la liberación ¿no? Por supuesto. Los tonos son múltiples. Sí, hacer una pregunta. ¿Cómo te va? Sí, claro. En estas redes que vos estás planteando, que son sumamente complejas, aparecen, digamos, el campo se va construyendo muy centradamente en la cuestión artística, ¿no? En el arte y en sus derivaciones. Ahora, viendo este vínculo con Ulm y con un desarrollo de la disciplina a nivel, digamos, etnocéntrico, vinculada o definida a partir de la industria, ¿en qué circunstancias se vincula la industria u otros medios de producción en estas lógicas, en estas propuestas? ¿En esta, decís? Sí. Particularmente, yo siento que hay un discurso muy fuerte sobre la idea de apoyar el proceso de industrialización, porque ellos ven en general que ese proceso y el fortalecimiento de ese proceso es sinónimo de la autonomía tecnológica. Y a su vez, lo que mostraba en un momento, una cadena que por alguna razón nos lleva a pensar que esa autonomía tecnológica da una autonomía industrial, económica y al final una autonomía cultural. Digamos, eso es fundamentalmente así. Tal vez por eso es que todos apoyan de forma, diría yo, en lo único que lo podría estar todos reunidos es en la idea de que el desarrollo industrial tiene que ser fundamental. Pero comienzan a aparecer en el camino también un poco lo que algunos podrían decir incoherencias, y es que mientras se defiende una industria, no en el sentido ulmiano, y a mí me parece interesante y necesario decir que yo por lo menos eso no lo veo en esto, aquí en este caso, del high-tech, digamos, de la industria pesada o claro, depende, con el matiz que corresponda, ni la idea del proyecto, cómo se comprende en esas, digámosle, en esas glosas. Algunos entienden una industrialización fuerte, una industria fuerte, desarrollada, pero también un apoyo a lo artesanal y el fortalecimiento de los pequeños, de los artesanos, y bueno, incluyen de vez en cuando los matices intermedios, las pequeñas y las medianas empresas y tal, pero pasan de esta industria conceptualmente garante de la autonomía a esta que es de los artesanos, que es la que recoge nuestros valores y nuestros elementos de lo esencial y de lo que somos, que son los que han recogido las tradiciones de los originarios, bueno, en fin, toda una elaboración. Otra vez, dependiendo del lugar, ¿no? Claro, sí, eso me tiene viene a la mente la mención que habías hecho del proceso de sustitución de importaciones aquí en Argentina, sí, y las llaves, ¿no? Y en un cierto sentido, todos apoyan el ICI con lo que entienden por ICI. Uno no ve ICI en ninguna parte en los documentos,
pero uno siente que la retórica que está puesta ahí es la retórica easy, de la CEPAL y la cosa. Sí, un poco es... Es interesante la hibridación en este panorama complejo que no implica un pensamiento único, la hibridación que va desde un pensamiento casi art and craft a un pensamiento fulleriano, por ejemplo, que parecen contradictorios en sí mismos y sin embargo parecen hibridados. Sí, sí. Yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con las fuentes diversas estas que citas, y por un lado, volviendo a pensar en estos pensadores del americanismo de los 20, los 30, cómo quizás en ese momento aparece, incluso a principios del siglo, la idea del rescatar lo americano, paradójicamente, incluso a veces asociado a lo colonial, ¿no? Se vuelve como muy paradójico en sí mismo. Sí. Pero después, por otro lado, en este contexto uno ya podría pensar que hay una bibliografía, un pensamiento que puede estar influido por los pensadores de lo descolonial, ¿no? Al Fanon, por ejemplo. Y me preguntaba si aparece en algún momento, por ejemplo, un autor como Fanon o algún... ¿En los documentos de ellos? Sí. No, en los documentos de ellos no aparece ningún autor. Ningún autor. Ellos, Todo es una cosa muy linda, digo, perdónenme la valoración, y voy a usar un ejemplo que, bueno, no sé si han visto, hay una película que se llama el calamar y el... ¿cómo es? Y la ballena, calamar y la ballena, que es interpretada por, bueno, ahí aparece este muchacho, este actor Jesse Eisenberg, bueno, en fin, él hace ahí un papel de adolescente de unos padres que están separándose en Brooklyn de los finales de los 70, tal vez, algo así. Y el ejemplo va a lo siguiente: en la película ellos están separándose y él, como su hijo mayor, está viviendo la confusión de la situación, y metido como en la cosa aparece un concurso en el colegio para como de esos de aptitudes y no sé qué, que hacen tanto los gringos, ¿no? Y él está por ahí tocando la guitarra, está tocando Hey You de Pink Floyd, y la canta y tal, y se la canta a los papás, y los papás asombrados, que esa letra y esa música, y dice, no, pues ahí le estamos trabajando y tal, pero tú sí, y entonces todo, bárbaro, bueno, está terminando los 70, tal vez el disco acababa de salir o algo así, queda uno con esa idea, se presenta en el concurso y todo el mundo queda absolutamente idiotizado, pues, de lo virtuoso que resultó el muchachito, pues, esa letra, esa música, bueno, y ganó y le dieron la plata y tal. Pasados unos días, el rector del colegio llama a los papás a decir, vea, esta canción es de Pink Floyd y aquí está la música, yo les sugiero que lleven el muchacho al psicólogo. Y la primera pregunta que le hace el psicólogo al personaje es, ¿usted por qué dice que esa canción es suya? Y ahí es donde viene el cuento, porque es que yo sentí que yo la podía escribir. Es un poco eso, ellos sienten que lo pueden escribir y se apropian realmente de la idea, tanto que hoy en medio, digamos, a principio de año que le hicimos la entrevista a Gámez en Bogotá, él decía, él estaba muy convencido de que esto se había pensado por primera vez aquí, en estas circunstancias. Maravilloso, realmente, porque es lo que dice Fish, como el nivel de apropiación de los diálogos y el nivel de incorporación y del sentido de llamado y tal, convertido en un acto propio, una creación, bueno, en fin, eso es interesante. No hay ninguna cita, de vez en cuando aparecerá no sé quién, no recuerdo haber visto una cita realmente. Y acá circula bastante eso, ¿no? También uno siente que lo podría haber hecho uno también, ¿no? Pues viste que el primero que habla de centro-periferia es Raúl Prebisch, ¿no? Sí. Y lo hace, digamos, 30 años antes de que comience a ser famoso en otros textos. Sí, claro. O sea, es un argentino y ese concepto le da la vuelta al mundo y dialoga con todo el mundo, pero la gente se siente dueña del concepto y eso es legítimo, digamos. Tengo una preguntita para hacerte. Vos mostraste múltiples documentos, bueno, de una manera, comparto, no sé quién lo planteó, para mí muy novedosa, porque muestra esta generación,
muestra múltiples referencias, inclusive se vuelve muy interesante cuando cruza con, o sea, lo textual con lo visual, ¿no? Como parecía la imagen y el video, me parece que ese dispositivo adquiría aún más espesor. Tal vez lo que me quedo pensando es si esto que actúa a modo de manifiesto después se traduce en casos concretos y si vos los has detectado, ¿no? De aplicación concreto en proyectos de diseño por países o algún tipo de experiencias. Yo creo que sí, pero no le puse mucha atención y no sabría mostrártelo ahora. Yo creo que una concreción material de lo que uno podría pensar de todo este proceso es que la que se llamó ALADI México termina asesorando al gobierno guatemalteco para la creación del primer programa de diseño en Ciudad de Guatemala. Es eso, por ejemplo, concreto, así. En esa misma época, ALADI consigue ser reconocida por ECOSOC, no sé qué, que es la agencia de la ONU, o sea, reconocida por la ONU como un organismo de impacto regional. Yo le pregunté a quien está de presidente ahora, a Paolo Bergomi, aquí en Buenos Aires, le pregunté qué implicaciones y dice que no, que nada. No, realmente nada, digamos, más allá de decir que son reconocidos por Naciones Unidas. Y eso fue en el 89, por ahí. Pero más que eso, mira que no le puse mucha atención en el camino, ¿sabes? Cerramos y Cerramos quienes la parte quieran formal. Bueno. sigan conversando informalmente, nos quedamos con Juan Camilo. Bueno. Gracias. No. Muchas gracias.